Sean nuevamente bienvenidos a un video más del curso de Física 2. El día de hoy hablaremos de instrumentos de medición y puente de Wheatstone. Los temas a tratar son los dispositivos como el galvanómetro, amperímetro, voltímetro, ohmímetro y por último el puente de Wheatstone. Iniciamos con un dispositivo que es muy particular denominado galvanómetro. Este es un componente principal en los medidores analógicos para medir la corriente y el voltaje. Muchos medidores analógicos siguen en uso a pesar de que en la actualidad los medidores digitales que funcionan según un principio diferente son los que tienen un amplio uso. Un tipo común, el galvanómetro de Arswall, el que encontramos a la derecha, está constituido por una bobina de alambre montada de tal manera que puede girar libremente alrededor de un pivote en un campo magnético producido por un imán permanente. En consecuencia, la deflexión de una aguja unida a la bobina es proporcional a la corriente en el galvanómetro. Una vez que el instrumento está calibrado apropiadamente, puede utilizarse junto con otros elementos del circuito para medir ya sea corrientes o diferencias de potencial. Otro instrumento de gran importancia es el amperímetro. Se trata pues de un aparato que mide la corriente. Las cargas que constituyen la corriente a medir deben pasar directamente a través del amperímetro, por lo que este debe estar conectado en serie con los otros elementos del circuito, como lo pueden ver en las dos figuras. Cuando se utiliza un amperímetro para medir corrientes directas, debe conectarse de tal manera que las cargas entren al instrumento por la terminal positiva y estas salen pues por la terminal negativa. De manera ideal, un amperímetro debe tener una resistencia 0 para que la corriente a medir no sea alterada. En el circuito que se muestra en la figura, esta condición requiere que la resistencia del amperímetro sea mucho menor que la suma de R1 más R2, porque cualquier amperímetro siempre tiene algo de resistencia interna. Su presencia en un circuito hace que la corriente sea ligeramente menor a la que tendría en ausencia del medidor. El aparato que mide la diferencia de potencial se le llama voltímetro. La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera en un circuito se mide al unir las terminales del voltímetro entre estos puntos sin abrir el circuito, como se muestra en las dos figuras. La diferencia de potencial aplicada al resistor R2 en la figura de la izquierda se mide al conectar el voltímetro en paralelo con R2. De nuevo, es necesario tener cuidado con la polaridad del instrumento. La terminal positiva del voltímetro debe estar conectado al extremo del resistor que tenga el potencial más alto y la terminal negativa al extremo del resistor con menor potencial. Un voltímetro ideal tiene una resistencia infinita, así que no existe corriente en él. En la figura de la izquierda, este estado requiere que el voltímetro tenga una resistencia mucho mayor a R2. En la práctica, si no se cumple esta condición, deberán hacerse correcciones en función de la resistencia del voltímetro. Un ohmímetro
es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Su diseño se compone de una pequeña batería que aplica un bajo voltaje a la resistencia, para luego, mediante un galvanómetro, medir la corriente que circula a través de la resistencia. La escala del galvanómetro, que está calibrada directamente en ohmios, ya que en la aplicación de la ley de Ohm, al ser fijo el voltaje de la batería, la intensidad circulante a través del galvanómetro solo va a depender del valor de la resistencia bajo medida. Esto es, a menor resistencia, mayor intensidad de corriente y viceversa. Existen también otros tipos de ohmímetros más exactos y sofisticados, en los que la batería es sustituida por un circuito que genera una corriente de intensidad constante I, la cual se hace circular a través de la resistencia bajo prueba. Luego, mediante otro circuito, se mide el voltaje en los extremos de la resistencia y, de acuerdo con la ley de Ohm, el valor de la resistencia vendrá dado por voltaje sobre corriente. Ahora analicemos el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un método para medir resistencia bastante exacto. En la figura se representa el principio de funcionamiento de este. Rx es la resistencia que vamos a medir. R1 y R2 y R3 son resistencias de valor conocido. El puente se alimenta con una fuente de tensión continua y se varía el valor de la resistencia 3 mediante un mando hasta conseguir que el galvanómetro, que está dispuesto en el centro del circuito, indique que la corriente I sub G tiene un valor nulo. En este caso se puede mostrar la siguiente relación. Rx es igual a R2 sobre R1 por R3. Analicemos la obtención de la expresión anteriormente enunciada. En efecto, cuando el puente está en equilibrio, sucede que la corriente I sub G es igual a 0 y por tanto la corriente I1 debe ser exactamente igual a la corriente I2 e I3 debe ser igual a la corriente IX. Por lo tanto, el potencial en el punto A y en el punto B son exactamente iguales. Esto implica que la diferencia de potencial entre C y A y la diferencia de potencial entre el punto A y el punto D son iguales. También que la diferencia de potencial entre C y B y la diferencia de potencial entre B y D son iguales. Aplicando la ley de Ohm en cada elemento, encontramos que la corriente I1 por la resistencia R1 es igual a la corriente I3 por la resistencia R3 y que la corriente I2 por la resistencia R2 es igual a la corriente IX por la resistencia Rx. Como se dijo anteriormente, I1 es igual a I2 e I3 es igual a IX. Por lo tanto, relacionando las expresiones, podemos determinar con gran precisión la resistencia Rx. Normalmente, el aparato posee un mando que permite variar el cociente R2-R1, de forma que toma valores de 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, etc. Por otra parte,
También posee un mando que permite variar la resistencia R3 en cada instante. Por lo tanto, para medir la resistencia Rx con el puente de Winston, se accionan los mandos que varían los valores de R3 y el cociente R2-R1 hasta conseguir que la intensidad I sub G sea nula y se aplica entonces la expresión que hemos determinado. Para culminar, veamos qué aprendimos hoy. Indagamos sobre los instrumentos de medición eléctrica en un circuito. Definimos la forma de implementar de manera correcta los instrumentos de medición, teniendo en cuenta el tipo de conexión y pues dependiendo de la aplicación. Estudiamos la forma de encontrar con precisión el valor de una resistencia implementando el puente de Winston.